Damos gracias a Dios por que nos permite estar aquí una vez más. Amén. Es una bendición verlos, hermanos, y es una bendición también poder ver ¿verdad?, aquellos que nos visitan en esta tarde. Estamos contentos de ver aquí también a la mamá de nuestra hermana Irina, ¿verdad?, la señora Aura, y a su esposo Rey, ¿verdad? Damos un aplauso. Bienvenidos. Esperamos que en esa tarde de parte de Dios puedan recibir una palabra que bendiga sus vidas, ¿verdad?, que los fortalezca y que les ayude. Amén. Porque con ese corazón venimos aquí a reunirnos. Venimos a reunirnos porque el motivo de nuestra reunión es Jesucristo, es alabarle a Él, es exaltarle, es seguir proclamando la verdad que es Él y anunciar, ¿verdad?, que así como cambió nuestras vidas un día cuando estábamos perdidos, sin rumbo, sin dirección, llegó Él por medio de su palabra y transformó nuestros corazones, y entonces queremos seguir anunciando que Él sigue haciendo lo mismo. Amén. ¿Verdad? A través de las generaciones, Jesucristo sigue cambiando las vidas por medio, ¿verdad?, de su amor primeramente, por medio de su Espíritu Santo, que es el que convence a la gente de su pecado, de su necesidad de Dios, ¿verdad? Y por medio de aquellos que le hemos conocido y ahora somos instrumentos, ¿verdad?, usados por Él para seguir llevando esa verdad. Dice su palabra que somos embajadores de Cristo, amén, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, amén. Y eso por eso nos reunimos aquí, porque venimos a alabar su nombre, venimos a proclamar su verdad, y venimos sabiendo que ahora nuestras vidas, el sentido de nuestras vidas es estar delante de Dios para llevarle gloria, amén. Y parte de lo que hacemos aquí es alabar a Dios por medio de las alabanzas, que es lo que hacíamos con nuestro hermano Víctor, pero también ¿verdad?, compartimos la palabra que tiene poder para hablar a los corazones del ser humano y mostrar la necesidad del corazón, pero no solamente mostrar la necesidad, sino ofrecer la ayuda que necesita todo ser humano para poder, ¿verdad?, encontrar el camino correcto, poder salir de esa vida sin Dios y poder encaminarse en el camino que lleva a la vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, la semana pasada estábamos en el libro de Santiago, pero la semana pasada el Señor puso algo en mi corazón, que estuvimos hablando respecto al discipulado, ¿verdad? Y hoy en este día, con esta predicación, esta enseñanza que se va a hacer ahora, voy a cerrar eso que empecé la semana pasada, y ya la siguiente semana seguiremos, ¿verdad?, en Santiago, en el capítulo 3. Entonces, el título de la enseñanza de ahora se llama Obstáculos para seguir a Jesús. Y vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 9, versos 57 al 62. Esos versos van a estar acá en la pantalla, pero después los otros que haya como referencias, obviamente vamos a estarlos buscando también en la Biblia. Amén. Entonces vamos a ir a Lucas, capítulo 9, versos 57 al 62. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor,
déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por el privilegio de poder estar aquí delante de ti, reunidos, tu pueblo, tu iglesia. Hemos venido, Señor, a adorarte, hemos venido a meditar en tu palabra que sigue, Señor, siendo la base, Señor, de la vida que nos has dado. Creemos que tu palabra, como nos dices, es la que nos limpia, es la que nos va transformando, es la que nos va formando el carácter de Cristo en nosotros, es la que va, Señor, enseñándonos tu voluntad, es la que nos dice cómo eres tú y qué es lo que quieres de tus hijos. Tu palabra es la única verdad, Señor, y hemos venido a meditar en ella. Pedimos que, Señor, tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para poder, Señor, entender, comprender esta verdad que trae vida, esta verdad que trae fuerzas, esta verdad, Señor, que trae sabiduría a todo hombre para que pueda vivir en este mundo mientras tú le das vida, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo que obres, que no sea yo, sino sea tu Espíritu llevando tu palabra a cada corazón. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, somos personas, mi Dios, que necesitamos de ti, que dependemos de ti, Señor, y cada uno, Señor, tú conoces su corazón, y yo te pido que conforme su necesidad, conforme su corazón, Señor, lo encuentres ahí donde está y hables a su vida, Señor, esta palabra de vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces, hermano, nada más como haciendo un pequeño recuento de lo que vimos la semana pasada. Vimos la semana pasada que conforme al evangelio bíblico, lo que la palabra nos enseña, conforme la verdad del evangelio, para vivir, hermanos, hay que morir primero. Y veíamos que esto suena algo absurdo para el razonamiento humano, ¿verdad? ¿Cómo que hay que ¿verdad?, morir para vivir? Entonces veíamos que dice, el título de la enseñanza pasada dice, la vida está en la muerte. Y veíamos también que Jesús tuvo que morir para dar vida a muchos, y es por eso que estamos nosotros aquí, porque Jesús fue a la cruz, tomó nuestro lugar y murió para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de tener vida y vida eterna en Él. Amén. Entonces, y por eso dijo Jesús, veíamos que hablando de su muerte de Él, Jesús dijo, si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, refiriéndose a Jesús, a que le era necesario morir, porque aunque Él había hecho muchos milagros, Él había alimentado miles de gentes de una manera milagrosa y había sacado demonios, había hecho mucho bien a la gente, ¿verdad? Pero si Él no iba y moría en la cruz, Él no podía, ¿verdad?, ofrecernos el regalo de la vida eterna, el perdón de pecados y la oportunidad de poder vivir con Él por la eternidad. Entonces Él tuvo que morir. Por eso dice, el grano, si no cae y muere, hablando de su muerte física, ¿verdad?, queda solo. Él iba a ir y obviamente con el Padre, el Espíritu Santo, los ángeles, pero no iba a poder llevar a ningún ser humano a su lado, a su presencia por la eternidad. Pero dice, pero si muere,
ese grano lleva mucho fruto, refiriéndose que si él moría, sabiendo que iba a resucitar al tercer día, pero de esa manera iba a vencer a la muerte, entonces de esa manera él podía llevar a muchos, ¿verdad?, a vivir con él por la eternidad. Y esa es nuestra esperanza ahora en Cristo, amén. Y porque él murió, nosotros ahora podemos vivir en Cristo. Entonces, el cristiano, hermano, obviamente no está llamado a morir en una cruz como lo hizo Jesús, pero espiritualmente hablando, debe morir al viejo hombre, a sus deseos carnales y a este mundo con todas sus ofertas que nos hace cada día para sacarnos de los caminos de Dios. Entonces, aunque no tenemos que ir a una cruz, porque Jesús fue el que fue a la cruz por nosotros, todo creyente que profesa su fe en Cristo es llamado que espiritualmente tiene que morir, tiene que ser crucificado. ¿A qué? Al viejo hombre, a su antigua naturaleza, a sus deseos que antes seguía, ¿verdad? Y a lo que el mundo ofrece como bueno, como felicidad, como cosa que, ¿verdad?, que debemos de ocuparnos. A todo eso nosotros somos llamados a morir. Entonces, para ser crucificado con Cristo, hermano, nosotros, pero a la misma vez poder vivir con Cristo la vida abundante que Él vino a dar a aquellos que ponen su confianza en Él. O sea, el morir con Cristo, ¿verdad?, eso nos permite a nosotros también vivir con Cristo. Amén. Si uno no muere, no está dispuesto a morir, entonces es muy difícil que nosotros podamos vivir, o sea, disfrutar la vida abundante que Cristo vino a dar. Amén. Es muy difícil. Ahora, todo esto, hermano, nos muestra claramente que seguir a Cristo tiene un costo, tiene un precio. La salvación es un regalo de Dios y es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús solamente. Nadie puede pagar nada, nadie puede hacer nada para obtener la salvación. Ese es un regalo de Dios. Solamente tenemos que poner nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad?, arrepentirnos, pedirle que entre en nuestro corazón, y por medio de eso recibimos la salvación como un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio. Es gratis para nosotros, pero tuvo un precio muy alto, la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, eso, la salvación es de Dios y nos llega como un regalo, ¿verdad?, que no nos cuesta. Pero, aunque esa parte sea así, el seguir a Jesús de cerca tiene un costo, tiene un precio que pagar. ¿Cuál es ese costo? Veíamos la semana pasada que ese precio, ese costo es tomar la cruz de Cristo y negarse a sí mismo, que no es fácil. El ser humano, por lo regular, somos egoístas. Se trata de mí y después de mí y siempre de mí. Con que yo esté bien, todo está bien. Pero ahora entonces, el costo es que nosotros, que cada creyente tiene que tomar la cruz de Cristo y negarse a sí mismo. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Que vamos a ir y vamos a hacer una cruz y vamos a andar por la calle cargándola? O sea, no. Se trata, hermano, de entender que tenemos que negarnos a nosotros mismos para vivir para Cristo ahora, para vivir conforme la verdad de Cristo, para vivir conforme el propósito de Cristo. Amén. Entonces veíamos que hay esa falsa idea a veces en el creyente que piensan que los únicos que tienen que tomar su cruz, que los únicos que tienen que negarse a sí mismo y apartarse de todo son los que enseñan la palabra o los que están en liderazgo. Pero eso es una idea equivocada. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le pide esto? Y veíamos que se le pide a toda aquella persona que profesa, que confiesa, que reclama ser seguidor de Jesús, que reclama conocerle. Esta necesidad de tomar su cruz y de morir a uno mismo
negarse a sí mismo es para todo creyente. Estés acá arriba o estés en un liderazgo o no estés. El llamado es para todos por igual. Entonces, viendo esto, antes de meternos de lleno a la enseñanza de hoy, del pasaje que tenemos hoy, quiero dejar en claro algo, especialmente, ¿verdad?, por aquellas personas que son nuevas en los caminos del Señor o que todavía no tienen mucho entendimiento en la palabra. El pasaje de hoy, en lo que vamos a ver hoy, ¿verdad?, Jesús no está enseñando que todo creyente para seguirle debe dejar, ¿verdad?, o abandonar sus responsabilidades en la vida o con su familia. Porque de repente hay personas y hay testimonios que han malentendido estos pasajes y en su intento de agradar y seguir a Dios interpretan esto mal y de repente se desobligan de todo sus responsabilidades y hasta de su familia, y eso va en contra también de la palabra de Dios. Por eso hay que entender todo. Entonces, en el pasaje que vamos a estar viendo hoy, Jesús no está enseñando que todo creyente para seguirle debe dejar o abandonar sus responsabilidades en la vida o con su familia. Lo que Jesús está enseñando es que el verdadero discipulado exige acción inmediata, exige disposición y una entrega total. Eso es lo que Jesús va a estar enseñando en este pasaje. El verdadero discipulado exige acción inmediata. O sea que esto de seguir a Jesús y obedecerle y disponerse a morir no es cuando queramos, o cuando se nos antoje, o cuando tengamos tiempo, sino si verdaderamente queremos ser discípulos de Jesús, seguirle, tenemos que accionar, ¿verdad? Exige disposición, hay que disponer nuestro corazón, exige una entrega total, no a medias, no al 50%, no trabaja así con Dios. No le podemos seguir de esa manera, con un corazón dividido, solamente permitiendo que Jesús tome control de parte de mi vida, sino exige una disposición y entrega total. Entonces, nada más dejando claro eso, muchas veces Jesús dio mandatos, hermano, a las personas para revelar lo que verdaderamente hay dentro de su corazón, sus verdaderos motivos, sus motivaciones, amén. Entonces, voy a repetir esta parte. Muchas veces Jesús dio mandatos a las personas para poder revelar lo que verdaderamente había dentro de su corazón, sus verdaderas motivaciones. Y podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Nos acordamos de la historia de Abraham y Isaac. Entonces, vemos en la palabra del Señor que Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su único hijo, que es Isaac, que se lo había dado y esperó tanto tiempo por él, y le ordena que vaya, lo lleve a la montaña, lo sacrifique, ¿verdad? Es lo que Dios le mandó. Entonces, vemos que eso es algo muy difícil para cualquier padre, que le pidan que mate a su hijo. Pero ¿qué hizo Abraham? Él obedeció, dice la palabra. Se paró muy temprano, agarró unos cuantos siervos, agarró a su hijo y fue a obedecer a Dios, lo que Dios le había pedido. Pero la palabra de Dios dice que cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios lo detuvo y dijo: no lo hagas. He visto tu corazón, que estabas dispuesto a obedecerme. Entonces, le digo, muchas veces los mandatos de Dios son para revelar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, porque nosotros mismos nos podemos engañar. La palabra dice que más que todas las cosas, el corazón es muy engañoso, allá dice en Jeremías, y uno mismo se puede engañar. Entonces, cuando Dios, ¿verdad?, quiere sacar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón y hacernos ver lo que verdaderamente hay ahí para que pueda haber un cambio en nuestras vidas, Dios nos pide a veces hacer cosas
para que nos demos cuenta si lo que estamos diciendo que sentimos por Dios, que queremos hacer para Dios, es verdadero o yo mismo me estoy engañando. Amén. Entonces, con esto en mente, hermano, en este día seguiremos hablando de lo que implica ser un discípulo de Jesús y el costo que está envuelto con esto. Entonces, vamos al pasaje con el que abrimos, Lucas 9, verso 57, vamos a leer primero. Lucas 9, verso 57 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: te seguiré a donde quiera que vayas. Amén. Son palabras que sorprenden, porque este hombre ofrece seguir a Jesús y le dice: a donde quiera que vayas, yo te voy a seguir. Como diciendo, no importa qué o a dónde o cuándo, yo estoy dispuesto a seguirte. Es importante, hermano, que en los evangelios nos dice, es importante notar que en los evangelios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se nos dice que a Jesús lo seguía mucha gente, eran grandes multitudes que seguían a Jesús, amén. Pero también, hermano, es necesario saber que muchos de ellos lo hacían solamente motivados, ¿verdad?, por emoción. ¿Por qué andaban emocionados? Porque veían los milagros, veían las maravillas, veía todo lo que Jesús estaba haciendo en esos momentos. Entonces la gente se emocionaba y la gente quería estar donde estaba Jesús, amén. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Jesús andaba sanando enfermos, Jesús estaba echando fuera demonios, gente estaba siendo liberada, Jesús estaba dando de comer a miles de personas así milagrosamente. Y entonces a la gente, al ver esto, eran motivados por su emoción, ¿verdad? Y sin que Jesús les pidiera o hiciera el llamado de seguirle, ellos solos, hermano, se ofrecían a seguirlo. Y así tenemos a este hombre aquí en el versículo 57, esta conversación que tiene Jesús. Vemos a este hombre que él se acerca a Jesús y se ofrece: yo te quiero seguir y yo voy a ir a donde tú vayas. Como diciendo, voy a hacer lo que tú quieras. Pero, hermano, tenían en su mente que seguir a Jesús siempre iba a ser así: milagros, maravillas. Y claro, tú y yo podríamos caer en lo mismo. Y me imagino que esa persona decía: ¿dónde firmo para ser tu seguidor, verdad? Quiero estar contigo todo el tiempo. Porque ¿quién no? ¿Quién no va a estar o querer estar o seguir a aquel que calma las tempestades? ¿Verdad? ¿Quién no va a querer estar al lado de alguien que dice la palabra y los enfermos son sanados? ¿Quién no va a querer estar al lado de alguien así? Pero, hermano, la realidad es que cuando alguien está emocionado, habla y promete cosas que muchas veces no cumple o no cumplimos. ¿Por qué? Porque se dijeron en un momento de emoción, sin verdaderamente, hermano, entender lo que estas palabras implican, hermano. Entonces, el ofrecimiento de seguir a Jesús de este hombre parecía sincero, así como muchas veces de nosotros le decimos al Señor sinceramente, ¿verdad?, que queremos hacer su voluntad, que queremos seguirle, que queremos servirle. Entonces las palabras de este hombre, el ofrecerse a seguir a Jesús, parecía sincero. Y decía: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Varias veces hemos dicho eso. Pero esto se parece, hermano, un poco a las palabras de Pedro. ¿Se acuerdan Pedro?
Pedro, cuando el Señor ya se acercaba al día de que iba a ser crucificado, ¿verdad? Y Jesús le dice: he orado porque Satanás te ha pedido para zarandearte, y he orado para que tu fe no desmaye, y cuando regreses ayudes a tus hermanos. Dice: Señor, estás equivocado conmigo. Yo siempre te voy a seguir. Yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti, yo estoy dispuesto a morir por ti, Señor. Y Jesús, ¿qué le dijo? Pedro, te digo que antes de que cante el gallo, tú ya me habrías negado 3 veces. Y eso pasó. Entonces, Pedro aseguraba que nunca lo dejaría. Pero ese mismo día no solamente lo dejó, sino también lo negó 3 veces. ¿Acaso podemos pensar que Pedro no era sincero en sus palabras? Yo creo que Pedro sí era sincero, hermano, pero todavía no entendía el costo que seguir a Jesús implicaba. Y muchas veces también nuestras palabras y nuestras promesas a Dios, a Jesús, verdaderamente son sin el conocimiento y el entendimiento de lo que es seguir a Jesús, de lo que implica seguir a Jesús, de lo que implica ser un discípulo. Hablar, como les digo, es fácil. Y probablemente, hermano, igual que Pedro, lo mismo pasa, ¿verdad?, con este hombre que estamos viendo. Fueron palabras sinceras, pero motivadas por su emoción, sin realmente entender el costo que, ¿verdad?, es seguir a Jesús. Entonces, como les digo, todos nosotros nos podemos identificar con ellos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado lo mismo? Señor, aquí estoy, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Señor, me entrego todo. Y al poco tiempo, cuando viene la hora de pagar el precio y de seguir a Jesús, como Pedro, nos olvidamos de nuestras promesas a Jesús. Es una realidad. Es fácil hablar cuando todo va bien en la vida, pero el discípulo de Jesús, hermano, debe disponerse a seguirlo en las buenas y en las malas, cuando todo va bien en la vida y cuando hay que pasar por sufrimientos y por adversidades. Pero lo bueno, hermano, es que Jesús sabe esto de nosotros. No es nada nuevo para Él, ¿verdad? Él sabe que como seres humanos, así somos. No hay nada que Él no sepa de nosotros. Él sabe cuáles son las motivaciones de nuestro corazón, aunque a veces nosotros mismos no las sepamos o nos estemos engañando. Él sabe exactamente, ¿verdad?, cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. Vayan conmigo a Juan capítulo 2, verso 23 y 25. El Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso 23 al 25. Amén. Cuando me digan el amén primero, no los oigo. Ok, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él. En su nombre, perdón. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo, dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces vemos aquí que Juan nos dice esto de Jesús. Dice que muchos creyeron en Jesús porque vieron las señales y los milagros que él hacía, y por su emoción, ¿verdad?,
Muchos decían creer en Jesús. Pero ¿qué nos dice aquí? Pero Jesús mismo no se fiaba, no confiaba de ellos, porque conocía a todos. Porque Él ve no solamente lo de afuera, sino Él ve el corazón. Y no hay nada que se pueda esconder de Él. Y el verso 25 dice, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Tú y yo podemos ser engañados cuando no conocemos a alguien. Puede ser un buen actor y puede fingir algo y nos puede causar la impresión de que sus palabras son sinceras y vienen de lo profundo del corazón. Pero Jesús dice, no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón del hombre. Él conoce todo. Entonces, el entusiasmo, hermano, con que este hombre expresa su deseo de seguir a Jesús, a cualquiera de nosotros nos hubiera emocionado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver el corazón como Jesús lo puede ver. ¿Cuántas veces no vemos a una persona aquí que vemos, nuestro deseo es que conozcan a Jesús, nuestro deseo es que el Espíritu Santo toque sus corazones y sus vidas sean transformadas, y de repente la persona llora y dice, sí, yo creo en Jesús y yo quiero caminar con Jesús? Y nosotros nos emocionamos y resulta que nunca vuelve a aparecer esa persona, ni las llamadas contesta. Y nosotros podíamos casi jurar que se convirtió, que tuvo un encuentro con Cristo. Pero Jesús, que todo lo sabe y todo lo ve, le responde a esta persona como poniéndole obstáculos a su ofrecimiento de seguirlo, porque a él no le impresionan las palabras, ni le engaña la actuación de nadie, ni la emoción de nadie. Vamos a ver el verso 58. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús al ofrecimiento de este hombre de seguirlo? Verso 58. Dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vemos que Jesús no le dijo que no le podía seguir. Lo que Jesús sí le dice por medio de esta respuesta es que tenía que pensarlo, ¿verdad? Que no, al seguirlo a Él, tenía que entender que no se trataba solamente de milagros y de maravillas. Seguirle a Jesús era más que eso. Como le digo, en ese tiempo, esas multitudes, lo único que habían visto era los milagros, las maravillas y todo lo que Jesús estaba haciendo. Entonces Jesús, con estas palabras y sabiendo la intención que había en su corazón de este hombre, ¿verdad?, le dijo con su respuesta que no pensara que todo iba a ser milagros y maravillas si él se disponía a seguirlo. Recordemos que hasta ese momento, como les digo, lo único que esas multitudes que seguían a Jesús veían eran sus milagros y sus maravillas. Por eso las palabras de este hombre, cuando dijo, te seguiré a donde quiera que tú vayas, Jesús, ¿verdad?, no le dio esta respuesta para cerrarle las puertas, para que no le siguiera, sino que Jesús quería dejar en claro a este hombre que hay un costo para ser su discípulo. Una cosa es la salvación, que no tenemos que pagar nada, pero para ser su discípulo, para seguir a Jesús de cerca, hay un costo, hay un precio que pagar. Entonces, vemos, hermanos, que este hombre y esta primera conversación que Jesús tiene aquí en este pasaje representa a todos, ¿verdad?, los que vienen a Cristo y que genuinamente están emocionados, pero en verdad no han entendido, hermanos, que
hay un costo envuelto para seguir a Jesucristo. Entonces, solamente ven las ventajas y dicen, esto suena muy bien. Y más cuando se les enseña un evangelio donde se les dice que ven a Cristo y todo va a haber felicidad, eres hijo de un rey, tú tienes que ser prosperado, nunca vas a estar enfermo, y se les empieza a vender un evangelio falso. Entonces esta gente entra con una expectativa errónea, y cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las escaseces, cuando vienen las enfermedades, dicen, ¿qué pasó? Con lo que me habían dicho. Yo pensé que ya viniendo a Cristo no tenía que sufrir, sino iba a ser feliz todo el tiempo, sin problemas. Entonces, un evangelio así, hermano, hace que la gente solo vea las ventajas y diga, no, esto suena muy bien, y por eso quieran seguir a Jesús. Y le digo, muchas veces nosotros mismos, los creyentes, somos culpables de esto porque presentamos el evangelio de esa manera, queriendo que la gente venga, lo presentamos todo muy bonito y no decimos toda la verdad. Solo les hablamos de que Cristo, ¿verdad?, lo que Cristo hace en sus vidas, en sus corazones de las personas que ponen su confianza en Él. Y es verdad, Cristo puede cambiar su vida, Cristo puede romper las cadenas del pecado, Cristo puede transformar su corazón, resolver problemas familiares. Cristo puede hacer todo eso. Es verdad, Cristo puede sanar, Cristo puede hacer milagros, todo eso es verdad. Pero hay otra parte también que se tiene que decir. Porque si no pasa como cuando nos venden algo, todo lo bonito está con letras grandes, pero las cosas acá con letras muy chiquitas. Y dice, pero si no me dijeron eso, leíste las letras chiquitas, pero ya, es bien tarde. Y así pasa muchas veces, hermano. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado de no solamente cuando presentamos el evangelio hablar de lo que Cristo puede hacer, sino también de lo que envuelve verdaderamente seguir a Cristo. No les mencionamos que no todo va a ser color de rosa y que Jesús requiere una entrega total que implica negarse a sí mismo, de abandonar la vieja manera de vivir, que no se puede seguir con su pasado pecaminoso y a la misma vez tener una relación en comunión con Cristo Jesús. Que ciertamente Jesús te recibe como vienes, pero caminar con Él, tu vida tiene que cambiar. Mi vida tiene que cambiar. No podemos seguir viviendo y practicando esa vida de pecado y querer tener una vida y una relación con Jesucristo. No se puede. Y la gente tiene que saber eso, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Lo descubren después. Cuando hay que poner el seguir a Jesús por encima de las comodidades de esta vida. Pero Jesús, hermano, quiere asegurarse de que el que le sigue sepa que la salvación es gratis, es un regalo de Dios, pero el ser discípulo no. Tiene un costo. Si queremos seguir a Jesús de cerca, ser sus discípulos, hay un precio que pagar. Ahora, hermanos, pasamos a la segunda persona de este pasaje. La segunda conversación que Jesús tiene, y vamos a verla del verso 59 al 60. Dice, y dijo a otro, sígueme. Él dijo, Señor, déjame primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Vemos, hermano, que en esta conversación con este segundo hombre existe una diferencia. Ahora Jesús es el que extiende la invitación a este hombre a que le siga. Este hombre vemos que no se niega, pero hace una petición a Jesús. ¿Cuál fue esa petición?
Dice, déjame que vaya a enterrar a mi padre. Pero Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú debes ir y anunciar el reino de Dios. Pareciera, hermano, que Jesús está siendo insensible a la petición de este hombre. A los ojos de nosotros como humanos, esta petición era algo, ¿cómo le diré? Era algo que no estaba afuera, o sea, era su papá, y si había muerto y le está pidiendo, déjame nada más, voy a enterrarlo, ¿verdad? No era algo malo que estaba pidiendo, pero parece que Jesús es insensible a la petición de este hombre por la respuesta que le da. Al fin y al cabo, hermano, su padre, ¿verdad? Era su padre del que estaba hablando, no estaba hablando de cualquier cosa. Parece una razón justificada, ¿verdad? ¿Por qué no seguir a Jesús en ese momento? Una excusa aceptable, amén. Se murió mi papá, tengo que enterrarlo y luego te sigo, amén. Pero ¿por qué Jesús contesta de la manera que contestó? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahora, para entender esto como es, hermano, es necesario interpretar esta conversación de Jesús con este hombre, tomando en cuenta la cultura en la que se hablaron estas palabras. En nuestra cultura, cuando una persona muere, muchas veces pasan días, semanas, y ahora con esto del COVID hasta meses pasaron antes de que se enterrara a esa persona. Pero el padre de este hombre, era poco posible, hermano, que hubiera muerto, porque en la cultura judía entierran a sus muertos el mismo día. Entonces, esto nos sugiere que si su padre había muerto en ese día, lo más probable es que este hombre no estaría entre la multitud siguiendo a Jesús. ¿Sí me entienden? Porque ellos entierran a sus muertos el mismo día. Entonces, si su padre estuviera muerto, lo más posible es que este hombre no se encontraría entre la multitud siguiendo a Jesús. Esto nos quiere decir, hermano, que su padre estaba con vida cuando esta conversación se llevó a cabo. Entonces, lo que en realidad este hombre le está diciendo a Jesús es que sí lo sigue, sí está dispuesto a seguirlo, pero que lo espere hasta que su padre muera. Es lo que le está diciendo este hombre a Jesús. Sí, sí te sigo, acepto tu invitación de seguirte, pero espérame hasta que mi papá muera y lo pueda enterrar. ¿Por qué quería esperar hasta entonces y no seguirle en ese momento cuando, pues, Jesús le estaba haciendo la invitación? Volvemos a lo de la cultura. En su cultura, cuando el padre moría, hasta entonces su herencia pasaba a su hijo. Entonces, lo que verdaderamente este hombre le dice a Jesús es que lo espere hasta que reciba la herencia primero. Eso es lo que le está diciendo este hombre a Jesús, que lo espere hasta que reciba la herencia primero. En pocas palabras le estaba diciendo, porque ya cuando tenga la herencia, voy a tener la posibilidad de seguirte sin tener que preocuparme de mi situación económica, y de esa manera te voy a poder servir mejor, Señor. No sé, no le decimos muchas veces así al Señor. Nosotros hacemos todo nuestro plan. Y es lo que le estaba diciendo este hombre a Jesús. Espérame, sí te quiero seguir, pero deja primero que mi padre muera, sus bienes pasen a ser míos, y entonces no me tengo que preocupar y te puedo seguir a gusto. Y te voy a servir mejor, Señor. A veces nos engañamos de esa manera nosotros. Pero vemos la respuesta de Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, Jesús le está diciendo, hay trabajo que hacer. Y tú debes de ir y proclamar el reino de Dios.
Deja que los que están muertos espiritualmente entierren a sus muertos y ellos mismos se ocupen de las cosas terrenales, porque es lo único que saben, lo único que tienen, lo único que viven para. Pero tú ve y anuncia la vida. El reino de Dios es un reino que da vida. El que oye el llamado de Jesús a seguirle, hermanos, debe entender que ha venido a ser un instrumento que Dios usa para dar vida a los muertos. Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida en Cristo. Y hay mucha gente que está en la condición que nosotros estábamos antes. Entonces, la vida que se nos ha sido dado, ahora Dios nos usa como instrumentos para poder hablar de ella y que otros puedan también recibir esa vida en Cristo Jesús, hermano. Dar vida a los muertos. Entonces, el que oye el llamado de Jesús a seguirle debe entender que ha venido a ser un instrumento que Dios usa para dar vida a los muertos. Por eso la importancia, hermano, de entregarse sin reservas, disponerse a tomar acción inmediata, a compartir la misión de Jesús en esta tierra. ¿Cuál era la misión de Jesús? Traer vida a los muertos, rescatar a los perdidos, traer luz a los que estaban en tinieblas. Entonces, hermano, compartir el mensaje del Evangelio, como lo dice Jesús aquí en estas palabras, debe de tomar prioridad sobre todas las cosas, todos los asuntos, todas las actividades y ocupaciones para el seguidor de Cristo, perdón. Y siendo sincero, muchas veces esto nos parece algo exagerado, hermano, pero es lo que está diciendo Cristo ahí. Eso es lo que está diciendo. Si nosotros no queremos tomarlo así, si no queremos verlo así, si queremos nosotros seguirnos negando a hacer caso a la palabra de Dios, ya es cuestión de nosotros, pero es lo que la palabra está diciendo. Jesús está diciendo con estas palabras a este hombre que compartir el mensaje del Evangelio debe de tomar prioridad sobre todas las cosas, todos tus asuntos, todas tus actividades, todas tus ocupaciones. Deben quedar a un lado para poner primeramente, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios, que es que sigamos, ¿verdad?, anunciando el reino de Dios. Esto es lo que Jesús está diciendo a este hombre y nos dice en este día, en esta tarde, a ti y a mí. En esta tarde Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. Hermano, tenemos el mensaje que da vida. Vida en abundancia, vida eterna, hermano. Hace 38 años, mi familia estaba destruida. Lo único que yo veía en mi casa a esa edad que yo tenía era pleitos, golpes, borracheras, infidelidades, todo lo que hay en el mundo sin Cristo. Mis papás ya estaban separados, no en papel, pero en su relación. Ya estaban consultando el asunto para separarse completamente. Pero de repente, hermano, de la nada, alguien le habla del Evangelio a mi papá. Le habla de la vida, hace caso a Cristo y anuncia el reino de Dios a mi papá. Y la palabra se comparte con él. Él cree a ella, acepta a Jesucristo y separa todo lo que ya estaba para hacerse del divorcio. Y dice, ya no me quiero divorciar. Y mamá le decía, sí, Kirin, ya no quería nada con él. Dice, no me quiero divorciar. Y de ahí, hermano, no fue todo de la noche a la mañana, pero él se agarró de la palabra. Nosotros lo rechazábamos todos.
Le decíamos que nada más era por un rato y luego iba a cambiar y iba a volver a lo mismo. Y él siguió en la palabra, asistiendo a la iglesia en la palabra, confiando en Dios, orando por nosotros, dándonos buen testimonio. Y de repente, hermano, lo que ha salido de todo eso, hermano, ha sido muchas almas. Estamos en Cristo por eso, hermano. Porque un día alguien compartió el mensaje del reino de Dios que trae vida. Y tú y yo, hermano, tenemos eso mismo. Dios sigue transformando corazones. Y nunca sabes, cuando tú y yo compartimos el evangelio, qué va a suceder. Tal vez en ese momento el que le compartió el mensaje a mi papá no se imaginaba o no vio todo lo que iba a salir de ahí. Si ahora viera, y todo porque compartió el mensaje. Entonces, hermano, tú y yo tenemos ese mensaje y somos llamados a seguirlo compartiendo. Porque así como estaba mi familia, hay muchas familias. Y lo vemos y lo oímos. Y Cristo sigue siendo la solución, hermano. Él sigue siendo la respuesta. Por eso es que, hermano, tú y yo como discípulos, como seguidores de Jesús, tenemos que entender nuestras prioridades. No es fácil. No es fácil. Por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz. Pero al mismo tiempo podremos disfrutar la vida en abundancia. Dice, el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesús dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Y muchas veces no la disfrutamos. ¿Por qué? Porque nos negamos a morir a nosotros mismos, porque nos negamos a seguirle como debemos de seguirle de cerca. Y no estamos haciendo aquello a lo que fuimos y sido llamados a anunciar el reino de los cielos. Vamos a ver la tercera persona, hermano, con la que habla Jesús. La tercera conversación que tiene, versos 61 al 62. Dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una vez más vemos a alguien, ¿verdad?, que Jesús no llama, pero Él se ofrece a seguirlo, igual que el primer hombre que veíamos. Pero también vemos, hermano, que se ofrece a seguir a Jesús, pero pone una condición. Pone una condición y le dice, te sigo, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y muchas veces así nosotros también, Señor, queremos seguirte, pero Señor, y vemos, hermano, la respuesta de Jesús. Y como les digo, nos podría dar la impresión que Jesús es muy, ¿verdad?, inconsiderado con su respuesta. O a simple vista, ¿verdad?, este hombre está pidiendo algo que no es malo. ¿Qué está pidiendo? Solamente quiere despedirse de su familia. ¿Ve usted algo malo en eso? No, ¿verdad? Pero Jesús le responde, ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pero ¿qué le está diciendo Jesús a este hombre? Lo que Cristo está haciendo una vez más es sacar a relucir lo que verdaderamente está dentro del corazón de este hombre que le está diciendo que quiere seguirlo. Lo mismo, hermano, que pasa en muchos otros corazones,
de aquellos que quieren seguir a Jesús. Es lo que está haciendo Jesús, ¿verdad? Con estas respuestas que le está dando a estos hombres. Lo que Cristo está haciendo es, hermano, sacar a relucir lo que verdaderamente está en el corazón, lo que hay detrás de las palabras del ofrecimiento de este hombre y de lo que hay detrás de los corazones y las palabras de muchos otros corazones, hermano, que dicen querer seguir a Jesús. Lo que Jesús está queriendo decir aquí a este hombre es que no puedes ir hacia adelante conmigo al mismo tiempo que tienes tu mirada en las cosas de atrás de este mundo. ¿Sí me están entendiendo? Lo que Jesús está queriendo decir a este hombre en esta última conversación es que no puede ir, porque él se está ofreciendo a seguir a Jesús. Pero Jesús le dice, no puedes ir hacia adelante conmigo, no puedes caminar conmigo, no puedes ir a mi lado, al mismo tiempo que tienes tu mirada en las cosas de atrás y en este mundo. Por eso Jesús pone este ejemplo que sería fácil de entender en ese tiempo. Jesús habla, ¿verdad?, de un agricultor básicamente. Yo me recuerdo cuando estaba chico, iba de la Ciudad de México a Michoacán, allá al pueblo con mi abuelo, pues no tenían tractores o nada de eso, ellos sembraban en la tierra y en vez de un tractor lo que tenía era un par de bueyes con una yunta y tenían era un palo con una arado le llaman, y lleva como una navaja filosa, y entonces el que va atrás va agarrándolo, los animales van jalando y él va agarrándolo asegurándose que va derecho para que cuando llegue a la otra esquina, allá hasta el final, salga derecho, porque si no se va a ir como la ortega, ¿verdad? Entonces necesitaba poner mucha atención para ir derecho, si no se iban a ir por donde quiera. Entonces Jesús está dando este ejemplo a esta persona que él entiende, porque había muchos agricultores en ese tiempo, y Jesús lo que le está diciendo es que así como pasa cuando estás arando la tierra, que no puedes estar viendo para atrás y esperar que el surco, ¿verdad?, vaya derecho, así de esa manera el que me quiere seguir y todavía tiene su corazón en las cosas de atrás que está dejando, en las cosas que el mundo ofrece, no puede seguirme. No puede seguirme. Entonces, tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de lo que pasó cuando, ¿se acuerdan cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué hacía el pueblo de Egipto cuando estaba afuera y enfrentaba los problemas? Se quejaba, ¿verdad? Y se acordaba de sus días en Egipto y deseaba volver para atrás. Vamos allá a Números capítulo 11, versos 4 y 6. Números, me dicen amén. Cuando lo tengan, Números capítulo 11, versos 4 y 6. Amén. No se oyó. Ok. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y así muchas veces, ¿verdad?, nosotros, todavía estamos queriendo caminar con Jesús, pero deseando, acordándonos de la vida antigua, de las cosas que practicábamos antes. Y Jesús dice, no me puedes seguir así. Un hombre dice allá en Santiago que de doble ánimo, que tiene un corazón dividido, es inconstante en todos sus caminos. Dice que es como las olas del mar, que van y vienen y no son estables. Entonces, alguien que no es estable, que no se ha decidido, que no se compromete, que no está dispuesto a morir, no puede
ser discípulo de Jesús. No puede seguirle, no puede ser efectivo en lo que Dios. Tiene que estar dispuesto. Tiene que aceptar el costo, aceptar los beneficios de pertenecer a Cristo, pero también aceptar los sufrimientos, las adversidades y lo que viene también por hacer la obra de Dios, por obedecer a Dios. Entonces, Pablo, vamos a ver en Filipenses capítulo 3, verso 13. Ya vamos a acabar, entrar media hora, no sé. Filipenses capítulo 3, verso 13. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Ok, dice, hermanos, está hablando Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice? Vamos a leer todos juntos. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. O sea que Pablo está diciendo en pocas palabras, para atrás ni para agarrar impulso, sino nuestra mirada, la mirada del discípulo tiene que ir hacia adelante, atrás no tenemos que voltear. Cuando ponemos nuestra mirada atrás, a las cosas detrás, entonces nos desviamos del camino que tenemos que estar en Jesús. Y es lo que Pablo está diciendo. La vida que yo vivía antes, lo que yo perseguía, lo que yo anhelaba, lo que yo ponía en primer lugar, lo dejo atrás. Ahora Cristo es primer lugar para mí. Miro hacia adelante solamente. Miro hacia la voluntad de Dios para mi vida. Para Él vivo. Es lo que Pablo está diciendo. En Reyes, no vamos a ir ahí, pero en el Primera de Reyes, capítulo 19, por allá nos habla de Eliseo. El profeta Eliseo dice que a Elías se le encomendó, ¿verdad?, que buscara a su sucesor. Y se le dijo quién iba a ser. Entonces Elías fue y tiró su capa sobre Eliseo. Y Eliseo se encontraba en su rancho, en su parcela, y dice que estaba arando la tierra. Y entonces Elías le puso su capa. Y Eliseo entiende que está recibiendo un llamamiento de Dios a seguirle. Y Eliseo le dice a Elías, déjame ir a despedirme de mi familia. Lo mismo que estamos viendo en el pasaje que está aquí. Pero ahí Elías le dice a Eliseo, ve y ven. Pero vemos que, entonces, ¿por qué acá se le permite y acá se le dice que no? O sea, acordemos que Dios conoce el corazón. Entonces, verdaderamente Eliseo había aceptado el llamamiento a seguirle y estaba dispuesto a dejarlo todo. Pero sinceramente, él no solamente quería despedirse de su familia, y no tiene nada de malo eso. Se le permite hacer eso, despedirse de su familia, pero ¿qué hace Eliseo? Entiende tanto el llamado de Dios y lo quiere seguir, que dice la Biblia que hasta lo que hizo, mató los bueyes con que estaba arando la tierra. El yugo lo hizo leña para quemarlos. Hizo una comida para su familia y sus amigos, se despidió de ellos y se fue. ¿Qué hizo? Él destruyó todo lo que le ataba a la vida pasada y se dispuso a seguir a Jesús con todo. Y es lo que Jesús está pidiendo. Es lo que está pidiendo de cada uno de nosotros. Esa disposición. Es lo que está buscando Jesús. Entonces, hermano, en realidad lo que este hombre que vemos estaba diciendo a Jesús era, te quiero seguir, pero primero soy yo.
Primero son mis gustos, primero son mis necesidades, primero es mi familia y primero son mis amigos. Básicamente es lo que le estaba diciendo este hombre a Jesucristo. Te quiero seguir, pero primero sigo siendo yo, siguen siendo mis gustos, mis necesidades primero antes que servirte a ti, mi familia y mis amigos. ¿Y cuántas veces no vemos aún en el pueblo de Dios que se hace a un lado lo que Dios quiere que hagamos por esto? Ponemos primero todo lo demás antes que el llamado que Dios nos ha hecho. Y por eso Jesús le dice, no me puedes servir y seguir al mismo tiempo y estar viendo hacia tu estilo de vida pasado, deseando estar ahí, como el pueblo de Israel deseaba volver a Egipto y participar y comer y hacer todo lo que hacía antes. Y dice Jesús, no puedes seguirme y estar poniendo en primer lugar estas cosas o tú mismo. Entonces, hermano, este último hombre, esta última conversación representa a todos aquellos que dicen a Jesús, yo te sirvo, yo te sigo, pero con una condición. Jesús no aprueba a esa clase de seguidores. Jesús dice que esos seguidores no son aptos para el reino de Dios. Ahora, quiero dejar en claro, cuando Jesús dice que esos seguidores no son aptos para el reino de Dios, no está hablando de la salvación, está hablando del servicio. Está hablando del servicio. Entonces, nadie puede servir a Jesús de esa manera. Entonces vemos, hermanos, ya para finalizar, los obstáculos que impiden seguir a Jesús sin reservas. ¿Cuáles son? A través de esta ilustración que hemos visto en este pasaje, vemos que comodidades materiales es una cosa, planes personales, trabajo, actividades, y por último, familia y amigos. Todo esto tiene su lugar. Tiene su lugar cuando seguimos el orden de Dios. ¿El orden de Dios cuál es? Dios primero, su voluntad primero, el servicio a Él primero. Y después, Dios te puede bendecir con cosas, comodidades, ¿verdad? Te puede cumplir sueños personales, te puede dar un buen trabajo, te puede permitir hacer actividades que te gustan, disfrutar de tu familia, disfrutar de tus amigos. Mientras tanto, todo esto no ocupe el lugar de Cristo Jesús. Mientras tanto, todo esto no nos robe nuestra misión verdadera, que es ir y anunciar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay familias que están como tú y yo estábamos, sin Cristo, muertos en sus delitos y pecados. Los hogares, matrimonios destruyéndose, los hijos perdidos en la droga, en todo esto de la perversión sexual que se encuentra en estos tiempos. Confundidos ya desde niños chiquitos, no sabiendo si son niños o niñas, con toda la basura que está entrando. Todo eso. Pero ¿quién tiene el mensaje que da vida? ¿Quién tiene el mensaje de luz? ¿Quién tiene la verdad? Nosotros, porque la verdad es Cristo. Y así como cambió nuestras vidas, puede cambiar la de ellos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y tú y yo no lo hacemos, pero nuestra obligación es ir y anunciar el reino de Dios. Entonces, hermano, el título de esta clase es los obstáculos que hay para seguir a Jesús. Hermano, Cristo debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Debe de reinar en Él. Y no puede haber rivales, hermano. No puede haber rivales.
Tenemos que vivir para seguirlo. Termino con el verso 2 de Corintios 5, 14 y 15. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14 y 15. Amén. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo Jesús murió, hermano, fue a la cruz para que tú y yo pudiéramos encontrar la vida en Él. Y ahora que se nos ha dado esa vida, no es para que la desperdiciamos y la vivamos como nosotros queramos y hacer lo que se nos antoje. Entender la voluntad de Dios es entender que ahora nosotros debemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a orar. Y así le voy a pedir a mis hermanos Juan y María que pasen. Si alguien, hermano, quiere oración, pase con mis hermanos, van a estar orando por ustedes. Y quisiera que en esta hora meditaras en esto que acabamos de hablar, que no, como dice Santiago, solamente seamos oidores, sino que reconozcamos nuestro corazón, dónde está, y le pidamos a Dios perdón, le pidamos a Dios que nos ayude, le pidamos a Dios que verdaderamente nos dé la fuerza y lo que necesitamos, poder del Espíritu Santo, para poder rendirnos completamente a su voluntad y hacer lo que Él nos ha llamado. Amén. Y podamos seguir a Cristo de cerca, de cerca. Padre, te doy gracias en esta hora por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra, porque nos has permitido estar aquí y tener, Señor, este banquete con tu palabra. Esta palabra que es vida, Señor, que es luz, que tiene poder, Señor. Te damos gracias. Pedimos, Señor, que cada uno de nuestros corazones que estamos aquí, Señor, y los que están oyendo, podamos verdaderamente sincerarnos, Señor, examinar nuestro corazón y permitirte a ti que nos examines y nos reveles y saques, Señor, a la superficie lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, para no engañarnos a nosotros mismos, Señor, y disponernos, Señor, a seguirte, disponernos a pagar ese precio, ese costo, sabiendo, Señor, que el que muere contigo también tiene la promesa de que vive contigo. El que se dispone a servirte y a seguirte, tú le prometes que estará donde tú vas a estar y que recibirá honra aún del Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que aunque a veces haya sufrimiento, adversidades, dolor, cosas que no entendemos muchas veces, Señor, nada se compara con lo que tú nos has dado en Cristo y con lo que vamos a recibir un día en gloria, Señor. Ayúdanos a tener un corazón sincero aquí, a no engañarnos a nosotros mismos, Padre. Ayúdanos que seamos una iglesia que busque vivir para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Danos un corazón que te ame, que se apasione, que se rinda, que se entregue a ti completamente. Y que, Señor, tú, Señor, seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Así, hermanos, y le digo, está nuestro hermano Juan.